Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente en Chile es Uno, el show de conversación más importante de Magallanes. Lo tratamos de hacer lo más entretenido posible, pero abordamos temas bastante serios y que realmente nos preocupan mucho a los magallánicos y por supuesto a todos los ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra región. Queremos mandarles de acá un saludo cariñoso a toda nuestra gente de Arica a Magallanes, que afortunadamente y muy agradecido cada vez nos siguen mucho más y nos reproducen por las redes sociales. Ya tenemos entrevistas que han sido vistas por miles de personas. Así que estamos muy contentos, pero lo hacemos muy humildemente y tratamos de llevarle información para que usted pueda tomar una buena decisión, particularmente este próximo 4 de septiembre, que es el día del plebiscito. Y hoy nos acompaña una profesional muy destacado, que es ex médico, me dice, ex médico cardiólogo, fue jefe de cirugía cardíaca de la Universidad Católica, un médico muy reputado, y que hoy es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Así que saludamos desde Magallanes con un gran abrazo a don Manuel José Irrabaza. Muchas gracias, tocayo. Sí, pues, sí. Tocayo. Somos pocos los Manuel José. Sí, así Siempre nos dan vuelta el nombre, ¿no es cierto? Manuel José, entrando en materia, esto salió porque hace algunos días yo mismo estaba escuchando la radio ADN y ahí tú fuiste entrevistado y de esa manera uno se entera que, ¿no es cierto?, que el Instituto de Políticas Públicas, cuál es encabeza, el Instituto de Políticas Públicas de Salud, sacó un estudio respecto de la productividad hospitalaria, lo cual me parece muy importante porque cuando pensamos en lo que fue el estallido social y cuáles son la principal o una de las 4 principales demandas sociales y que realmente diría que preocupa y angustia a un porcentaje muy importante de la población, es el tema salud, es el tema de la calidad de salud, es el tema del acceso a la salud. Y lo que nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, en los últimos años es que el gasto en salud en general ha aumentado bastante, pero tenemos muchas dudas respecto de cómo ha mejorado esa calidad, ese acceso. Entonces, simplemente para contextualizar y que tú nos puedas explicar, pensando que ese gasto en salud ha aumentado mucho, por ejemplo, en el gasto en salud gobierno central del 2,8% del Producto Interno Bruto en los últimos 10 años, hablando del 2009 al 2019, del estudio que ustedes han realizado, aumentó a un 4,1% del Producto Interno Bruto. La gente tiene que recordar que más o menos 1% del Producto Interno Bruto son casi 3.000 millones de dólares, ¿ya? Y que en definitiva como gasto total del Estado, porque está la salud primaria, está la salud central, en la que proveen también los municipios, hoy tenemos un gasto en salud que es alrededor del 5,2% del Producto Interno Bruto. Pero finalmente voy a la pregunta, Manuel José, ¿ese mayor gasto en salud se refleja en una mejor atención, que es lo que en definitiva necesita? A ver, Manuel José, ese tema para nosotros es absolutamente central, porque existe en este momento en Chile esta tendencia a pensar que la única solución para la salud es meterle más plata y entregársela todo al Estado. Entonces, nosotros nos pareció re importante tener una visión clara de qué situación estábamos y cuál era la eficiencia de este mayor gasto. Ahora, afortunadamente nosotros tenemos un par de profesionales muy hábiles para meterse en las bases de datos del Ministerio de Salud y de las entidades fiscales que tienen que tener material que es accesible al público. Estos no son datos secretos que hemos tenido, lo único que cuesta sacarlo porque son bases de datos bastante complicadas. Y la primera cosa que hay que tener claro es que entre el año 2009 y el 2019 el gasto público orientado a salud aumentó un 40%. Y de hecho el Ministerio de Salud es el principal aumentador del destino de los fondos públicos en los últimos 10 años. Ahora, y eso superando a otras áreas como es educación, a orden público y seguridad, es muy notable cómo se ha ido focalizando el gasto público hacia salud, porque responde a una necesidad muy sentida por parte de la población. En este momento, el gasto en salud de Chile, como total, es aproximadamente un 9,5% me quedé corto del PIB. Me quedé corto, claro, yo tengo una cifra pre-pandemia. Tú te estabas refiriendo a pre-pandemia y te estabas refiriendo exclusivamente al gasto estatal. El gasto estatal es como 6%, pero hay un gasto privado como un 3% más, que es en parte lo que se hace en la ISAPRE y todo eso. Ahora, lo importante de eso es que de este gasto,
la gran mayoría está focalizada en lo que se llama servicios hospitalarios, o sea, cómo funcionan todos los hospitales de Chile. Y eso, porcentualmente, desde el 2009 al 2019, 10 años, cuando empezamos con esta contabilidad, se destinaba el 2,7-2,8% del PIB a los hospitales. El 2019 se destinaba 4,1%. En este momento se destina más que eso. O sea que ha habido una enorme orientación de los recursos del Estado hacia salud y dentro de salud hacia los hospitales. Ahora, cuando uno mira esto, dice, bueno, ¿qué es lo que espera uno de destinar tantos recursos a los hospitales? Y nosotros definimos tres elementos indicadores. Uno, por ejemplo, ¿cuántas operaciones se hicieron? Dos, ¿cuántos pacientes fueron dados de alta en ese periodo de 10 años? Y tres, ¿cuántas camas del hospital se utilizaron y estuvieron disponibles para las necesidades? Y eso lo correlacionamos en un gráfico con la curva del ascenso de la plata que se destinó a los hospitales, y el resultado es terrible. No sé si lo alcanza a ver con claridad ahí, pero ahí se ve la curva azul, es cómo subió la plata que se destinó a los hospitales, y las otras tres curvas son planas prácticamente, son un 1 o 2%. Esto significa que habiendo destinado... Voy a adicionar información. Aquí estoy viendo la curva y que en definitiva el porcentaje de gasto que se destinó, ¿no es cierto?, esos servicios hospitalarios llegó al 48%, según ese dato. Y en cambio, el número de cirugías subió un 4%, el número de camas hospitalarias subió un 5%, y los egresos hospitalarios bajaron un 3%. O sea que, habiéndole entregado un aumento muy sustancial de los recursos económicos, la productividad de los hospitales fue muy inadecuada. Ahora, y esto nosotros nos metimos a buscar algunos indicadores de por qué se producía esto. Y, por ejemplo, pudimos identificar que en la eficiencia de las operaciones había una variabilidad terrible. Hay una operación que se llama la colecistectomía laparoscópica. Esto significa que cuando una persona tiene cálculos en la vesícula, que se le recomienda sacarlo. Y si esto es selectivo, es una operación de muy bajo riesgo. Y normalmente se hace por laparoscopía, sin incisiones, sino que introduciendo un laparoscopio. Y eso el Ministerio de Salud lo definió como severidad 1, implicando que con un día de hospitalización bastaba. De hecho, se puede hacer ambulatorios. Cuando miramos... Yo tengo un amigo que se operó el año pasado de la vesícula, justamente extracción vesicular, y entró y salió en el mismo día. Bueno, esta curva que te muestro aquí, no sé si la alcanzas a ver bien de nuevo, te muestra la curva de 29 hospitales públicos en Chile, cómo hicieron esta operación, que se supone que es en día 1. Ningún hospital la hizo en un día. La mayoría de los hospitales lo hicieron entre 3 y 5 días, y hubo algunos que lo tuvieron 7 o 8 días hospitalizados. Eso no es una muestra de eficiencia en el una variabilidad muy grande. Y cuando uno mira, claro, y nos pusimos a mirar la utilización de días camas en exceso, y esto está perfectamente definido, qué es lo que es días camas en exceso en el mismo Ministerio de Salud. Y este gráfico te muestra cómo este grupo de hospitales que están aquí más abajo están en un rango superior a lo que establece el Ministerio, pero no tan terrible. Pero estos azules están mucho más mal, y aquí arriba hay un grupo de hospitales, el Barro Luco, El Salvador y el Hospital de Chillán, que tienen un 11 o 12% de días camas en exceso. O sea, mala utilización del recurso hospitalario. Y eso, naturalmente, que repercute en la eficiencia del uso de los recursos y repercute en los servicios que se le otorgan a la población. Una pregunta ahí, Manuel José, en esta lista, ¿no es cierto?, de hospitales que utilizan las días camas en exceso, veo acá la lista, la tengo acá a la mano, ¿no es cierto?, el Hospital Barros Luco, ahí en un exceso marca del 11,2% al tope de la lista, y de los que estarían, lo que tú dijiste, como bajo ese promedio o estándar, que estarían más eficientes. Claro, estaría el Hospital de Iquique, el Luis Tisnel, de lo de Rancagua, Higueras, San Borja, varios más. La pregunta, ¿esto es un muestreo? Porque, por ejemplo, para los magallánicos que me van a preguntar, nos van a decir, está el Hospital Clínico de Magallanes, no está en esta muestra. ¿Es porque simplemente fue una muestra o mira, solamente hay información de ahí me pillan, eso? no sé.
porque esto lo hizo nuestro ingeniero que revisa. Estas son las bases de datos, ahí dice, tomaba las bases de datos del FONASA. Probablemente, no sé si el FONASA probablemente no tenía registrado en ese momento. era la información disponible, sí, Pero o una muestra. esto te revela, te da una idea general de la ineficiencia en el manejo de los hospitales públicos en Chile. Estas son camas que no es necesario haber tenido a esas personas hospitalizadas. Esto de que no sea necesario está sumamente bien definido por la Organización Panamericana de la Salud y son estándares internacionales que Chile los ha aceptado. Sin embargo, seguimos haciéndolo de esa manera. Así que ahí había un primer indicador que a nosotros nos dejaba muy preocupados sobre esta especie de idolatría del Estado para manejar la salud. El otro indicador que quiero compartir con ustedes es otro estudio que hizo la Comisión Nacional de Productividad. Este es un grupo profesional que organizó la presidenta Bachelet el año 2016 o 2015, no me acuerdo muy bien. Y una de las primeras tareas que les pidió fue que estudiaran la eficiencia en el uso de los pabellones quirúrgicos en los hospitales públicos. Es fácil imaginarse que en un hospital probablemente el área más cara de implementar y de operar es un pabellón quirúrgico, por el equipamiento, por el personal que se requiere, que es muy intensivo en personal muy entrenado y muy sofisticado. Entonces, utilizarlo bien es súper importante. Y se encontraron ellos revisaron todos los hospitales públicos de Chile y vieron cómo se usaban. Y aquí tienes tú la curva de cómo se utilizan los pabellones en la zona centro, esa curva arriba. Y ustedes alcanzan a ver ahí que la hora oficial de inicio de los pabellones es a las 8 de la mañana, y a esa hora no hay ningún pabellón funcionando. A las 9 están funcionando el 8%. Recién a las 11 de la mañana están todos los pabellones funcionando. Y ahí empiezan a bajar y ya a las 4 de la tarde quedan poquitos pabellones funcionando. Esto significa una utilización de los pabellones muy inadecuada. Y lo que ellos pusieron en términos numéricos, a mí me gustan los gráficos, por eso te lo mostré primero, pero en términos numéricos, la tasa de utilización de los pabellones quirúrgicos en Chile el año 2017 era del 53%, o sea, se utilizaba la mitad de su tiempo útil. Total de horas diarias de cirugía por quirófano, 4 horas 48 minutos. Ese es el promedio de los pabellones en todo el país, y hacen 3,3 operaciones diarias por quirófano. Ahora, todos estos entusiastas con el sistema inglés, que es el Sistema Nacional de Salud inglés, dicen que tenemos que aspirar a eso. Bueno, resulta que el sistema inglés tiene una tasa de utilización del 71%, o sea, 50% más que nosotros. Hacen 5 operaciones en vez de 3, y lo utilizan 6 horas y media en vez de 4 horas y media. O sea, aquí hay otro indicador muy potente de que nuestro sistema público de salud no es muy eficiente. Correcto. Entonces hay que pensar 2 veces antes de entregarle más responsabilidades y entregarle libremente los recursos. Pensando como en un benchmark, un comparativo con las clínicas privadas, no sé si existe esa información, pero tú trabajaste en la Católica y tienes la experiencia de cómo se utilizaban los recursos en una institución pública, un prestador de salud muy prestigioso. Y yo me imagino, porque lo he visto en las clínicas, es como casi hacer fila para poder entrar al pabellón. José, si lo que pasa es que aquí hay un tema de realismo económico. Las clínicas tienen que sobrevivir económicamente, entonces funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo fui director de una clínica, director médico de la clínica San Carlos de la Universidad Católica, y nosotros teníamos más utilización de los pabellones quirúrgicos en la tarde que en la mañana. Por supuesto que empezábamos a las 8 de la mañana, pero seguíamos con los pabellones funcionando hasta las 7 o 8 de la noche, porque teníamos que utilizar los recursos que son escasos y de los cuales teníamos que responder. En los hospitales públicos no pasa eso. No se ha sabido de ningún hospital público que quiebre por no funcionar bien. En cambio, las clínicas que no funcionan bien efectivamente van a la quiebra. Así que ahí hay una situación estructural en la cual la eficiencia en el uso de los recursos es muy distinta. Correcto. Bueno, yo lo que veo también, y lo conversaba acá con algunos funcionarios del Servicio de Salud de Magallanes, uno ve que también incluso en el tema personal, obviamente que en el sector privado y en el sector público hay profesionales, pero de la primera línea. Pero lo que uno ve es que, por ejemplo, las licencias médicas del personal, tanto del personal en clínicas privadas o del sector público,
son muy distintas esas tasas de licencia, hay mucha Me ausencia toca un en el punto sector muy público. doloroso, Manuel José, porque tienes toda la razón, desgraciadamente. Esto fue un estudio que hicimos hace 5 años, 6 años. Nosotros pedimos por transparencia las cifras de días de licencia en el año. Y en este año, en Chile, esto creo que fue el 2017, el promedio de los gente que trabajaba en el sector público y privado en Chile eran de 8,8 días de licencia al año. El Ministerio de Salud ese año había definido que sus funcionarios tenían una exposición al riesgo mucho mayor, lo que es comprensible, y que en algunas circunstancias la situación laboral era muy traumatizante, así que dijeron, bueno, nuestro estándar en vez de 8 va a ser, me parece que dijeron 18 días al año. Eso se consideraba la meta para el año. Resulta que el promedio de utilización real de las licencias fue de 22 días al año. O sea, no se cumplió ni siquiera la meta extra que se puso, que era casi el doble, más del doble de que el promedio de los chilenos. Un mes completo. Entonces, yo empecé a alegar de esto. Yo empecé a alegar de esto y tuve una discusión con el superintendente de esa época. Me dijo, bueno, pero que tú no estás considerando lo duro que es el trabajo en los servicios, etcétera, etcétera. Tal vez la meta que puso el ministerio era justificada. Entonces pedimos el desglose por los 29 servicios del país. Y, oh sorpresa, nos encontramos con que había 4 servicios que tenían menos de 8. Tenían 6 o 7 días de promedio de licencia. Había muchos que estaban alrededor de los 17, los 18. Pero había varios, 6 o 7, que tenían entre 25 y 29 días de licencia en el año. ¿Tú te imaginas que con ese número de licencias tú tienes gente contratada porque tiene que cumplir una función? Y si tienes prácticamente un mes extra, además de las vacaciones, de gente que está fuera de la pega, tienes que contratar más gente. Así que tienes que contratar gente de más para reemplazar a los que están con licencia o de vacaciones. Esa ineficiencia operacional es muy costosa también para los hospitales. No, tremendo, sí. Uno lo ve, lo percibe y obviamente, o sea, hay lo que tú, esta variabilidad de uso de cama, la eficiencia de los pabellones, el tema de las licencias, claramente apunta de cómo se está gestionando, ¿no es cierto?, el sector público. Entonces, a veces no es tanto un tema de recursos, sino que cómo gestionamos esos recursos. Yo creo que en realidad, Manuel José, sí, faltan recursos en varias partes, pero lo que más falta es una gestión eficiente. Aquí lo que hace falta es que los directores de los hospitales y los jefes de servicios realmente se pongan seriamente a utilizar a full los recursos que tienen. Y desgraciadamente hay muchos factores que conspiran en eso. Correcto. Pasando, digamos, un poco más allá y haciendo un puente con el tema constitucional, ¿no es cierto? Porque la propuesta de la nueva constitución, ¿ya? Que sobre todo se basa ahí en el artículo 44, plantea un rol mucho mayor del Estado, ¿no es cierto? En todo, la gestión centraliza y un sistema nacional de salud, digamos, estatal. Entonces, una pregunta, por ejemplo, hay distintos incisos, ¿ya? Uno de los incisos plantea que el sistema de salud debe incorporar, ¿no es cierto?, las prácticas indígenas, ¿ya?, al sistema de salud. Y, a ver, yo soy economista, una persona que de alguna manera ha adoptado en la forma de tomar decisiones, de trabajar una metodología, que uno puede decir una metodología científica, etc. Entonces, y resulta que se quiere incorporar, ¿no es cierto?, prácticas indígenas que no responderían, ¿no es cierto?, a lo que es el avance de la ciencia. Es complicado hablar de este tema porque hay muchas sensibilidades, pero ¿te parece que esto pudiese ser un retroceso para la salud? José, esa es una de las múltiples frases ambiguas que se prestan para cualquier cosa en la propuesta constitucional. Porque si tú me dices, esto se va a hacer en el consultorio X YZ de la localidad no sé qué, de la zona de la Araucanía, para gente que le duela la guatita o tengan tos, bueno, yo ahí paso, puede que sí, puede que no, no lo sé. Y finalmente la decisión personal de cada uno debe ser respetada, así que si quiere tratarse de eso con metodología indígena, no, ahí no tengo mucho problema. Pero si se pretende interpretar eso como una regla general para el funcionamiento del sistema de salud de Chile, me parece un disparate mayor,
porque obviamente que la tecnología y el avance de la ciencia es lo que ha hecho que mejore nuestra sobrevida y nuestra disminución de los riesgos, etcétera. No, no le veo ninguna sensatez a eso. Correcto, correcto, sí. Y bueno, a mí me preocupa mucho porque más encima obviamente hay que incorporar las prácticas indígenas. Estábamos hablando acá del uso de los recursos, entonces con el impuesto de todos vamos a financiar una medicina que la verdad que no tiene ninguna comprobación científica. Me parece es algo que es preocupante si es que esto más encima, porque se está planteando, hay otros artículos en esta plurinacionalidad, que se van a generar las autonomías indígenas y las áreas que no están hoy en día determinadas podrían ser bastante amplias. Por ejemplo, para llevarlo a poner la pelota al piso. Acá en Magallanes, la región de Magallanes es casi el 20% del territorio nacional. Es la región más grande de Chile. No estoy incluyendo a la provincia de Antártica, ¿ya? Entonces, por el norte, nosotros tenemos, digamos, como pueblo originario, los Cahuéscar, ¿ya? Y la zona de los Cahuéscar son de millones de hectáreas, todo el norte de la región de Magallanes. Hacia el sur, todo lo que es la isla de Navarino, ¿no es cierto?, Puerto Williams, tenemos a los Yaganes. Ahí tenemos también una vasta... y tenemos Puerto Williams, que es la principal población, 2.500 personas que habitan ahí. En la parte continental donde está Punta Arenas, bueno, todavía no hemos sido notificados de que resuciten los tehuelches, ¿ya? O auniquén. Pero de alguna maravilla, algo de la creación que está sucediendo, como que estarían resucitando los Selknam, ¿ya? No está ni siquiera reconocido en la ley indígena, pero la propuesta constitucional los reconoce. Y eso significaría que también podría haber una autonomía indígena en todo lo que es la isla de Tierra del Fuego, donde habitan 10.000, 11.000 personas. Entonces, si se incorporan, ¿no es cierto?, estas prácticas, bueno, también en el norte del país, en la zona sur, Araucanía, que eso podría ser millones de personas que estarían tal vez en estos lugares que donde atenderse, tendrían, no sé, que atenderse según la medicina que se otorga según las creencias ancestrales. A mí me preocupa, y que más encima de eso sea también financiado por el Estado. Respeto la libertad, que hay personas que quieran optar por algo, pero no sé, yo creo que ahí tenemos un conflicto también serio en el día a día, porque yo no soy una persona que está dando, no sé, que tiene un problema cardíaco, va a querer que la sometan tal vez a un Bueno, lo que saumerio. pasa es que la propuesta constitucional en ese sentido es tan absurda y tan imprecisa que se presta para cualquier cosa. Tú estás poniendo una extracción de una cosa puntual, pero en salud ya es terrible, pero en educación es la misma cuestión, en propuestas públicas también, en empresas, en minería. Si eso se lleva a un extremo, ni siquiera a un extremo, a un poquito más de lo que existe ahora, se puede paralizar el país. ¿Cuántos territorios vamos a empezar a tener y qué grado de autonomía van a tener? Yo creo que esa es una de las cuestiones más graves de la propuesta constitucional. Ellos lo presentan con bonitas palabras y yo creo que la potencia que tuvieron los representantes de esos grupos fue desproporcionada a la fuerza que tienen en realidad dentro del país. Pero yo creo que es uno de los puntos más débiles de la propuesta constitucional, este manejo de nuestra relación con nuestros originarios habitantes de la República. Eso no tiene ninguna Sí. A mí me preocupa sustentación. que puede tener finalmente un efecto incluso contrario. En vez de incluir Mucho mucho más. más a los pueblos originarios, genere una grieta entre que ellos mismos lo hacen, entre los pueblos originarios y los chilenos como una nación más. Pero bueno, Pero José, del 1.200.000 o 400.000 de ancestros mapuche que hay en Chile, más de la mitad vive en Santiago, trabajando como ciudadanos corrientes en las cosas normales. Entonces, ¿cuál es el significado de todo eso? Están tratando de destruir eso, de que se transforme en una zona aparte, autónoma, que haya que pedir pasaporte para entrar a la frontera. Es una cuestión absurda. correcto. Bueno, pero no alejándonos, ¿no es cierto?, del tema salud precisamente, también hay un inciso que me parece que es neurálgico, que es el inciso numeral
9 del artículo 44, y quería compartirlo y analizarlo contigo, que dice: el Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente el financiamiento de este sistema. La ley determinará al órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. En definitiva, aquí lo que se cuestiona, y lo dijo la semana pasada, si no me equivoco, el nuevo director de FONASA, que la idea es que las ISAPRES desaparezcan. ¿Cómo ves tú en este inciso lo que podría pasar en la salud respecto a lo que ya hemos hablado, respecto de las listas de espera, el volumen de las personas que pudiesen quedar en espera para cirugías, atenciones, el número de días, la calidad de atención? ¿Tú crees que esto puede ser bueno o malo? José, nosotros ya teníamos la convicción de que el Estado no es un operador muy eficiente en materia de salud. Y cuando vimos esta idolatría del transformarle todo en una salud única estatal, nos alarmamos mucho. Y además de los datos que te di en delante, hicimos otro estudio que es, a ver, ¿cómo está funcionando el Estado en las atenciones de los pacientes auge y pacientes no auge? Porque el auge es una medida sanitaria extraordinariamente eficiente que, entre paréntesis, se implementó en el gobierno del presidente Lagos hace 18 años. Y la gracia es que eso se hizo con mucha inteligencia y mucha concepción técnica de cómo funcionaba el sistema, y empezaron prudentemente poniendo 25 prestaciones, y a medida que la capacidad técnica del sistema fue avanzando, fueron aumentando las prestaciones. En este momento son 85. Correcto. Resulta que el auge significa que tú le das garantías a las personas que van a tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno y un seguimiento oportuno con financiamiento. Resulta que las garantías auge en este momento, en el año 2022, hay 35.000 prestaciones auge que no han cumplido con las garantías de plazo. Ahora, esa cuestión es gravísima porque la enfermedad del auge, la que cubre el auge, son las más graves. La mayoría de los cánceres, por ejemplo. Hay un número importante de mujeres que no han sido informadas de cuál fue el resultado de su Papa Nicolau, o que no han tenido la mamografía en la fecha que le correspondía. Eso es una cuestión muy grave, porque si no se hacen en esos parámetros, la probabilidad de que esas lesiones potencialmente curables se transformen en un cáncer intratable son muy altas, y eso se extrapola a otras condiciones además del cáncer. Así que en el auge no estamos cumpliendo bien, y de hecho estamos incurriendo en una ilegalidad. Pero en el no auge la cosa es mucho más dramática todavía. Fíjate que en este momento, el 2022, nosotros escogimos sacar de las bases de datos del Ministerio de Salud el primer trimestre del año 2022 y 2021 y 2020 para ver qué había pasado con la pandemia y si nos habíamos recuperado. Pero como ya teníamos algún indicio de que la eficiencia del Estado en este trabajo no es mucha, decidimos comparar cómo veníamos antes y sacamos los datos del año 2019, 18 y 17. Así que tenemos 6 años Perfecto. De datos. Y te puedo contar Perfecto. Que la lista de espera para consulta de especialidad no auge, el año 2017, 18 y 19 fluctuó entre 1.600.000 personas y 1.860.000 personas. O sea, ya teníamos harta lista de espera. Eso es como el 10%, en la época de la pandemia, eso es como el 10% de la población chilena, para ponerlo contextualizado. Claro. Oye, y esto, Manuel José, es consulta de especialidad, o sea, esta gente ya había pasado por otro doctor que le dijo, oiga, ¿sabe qué más? Vaya a ver a un respirólogo, un cardiólogo, un ginecólogo, no sé.
Bueno, en la época de la pandemia, esos números subieron a 1.900.000, los 2 años de la pandemia, y es entendible porque ahí se destinaron a atender gente ya. Y este año, el 2022, hemos subido a 2.023.000 personas, o sea, no solo no nos hemos recuperado, sino que nos estamos empeorando. Pero eso no es lo más grave. El tiempo de espera para que te dieran esta consulta al especialista, que fluctuaba entre los 327 días y los 360 días, en la actualidad es de 455. O sea, tenemos 1 año y medio de espera para que te den la consulta. Pero esto es nada más que para la consulta, bueno, José. Ahí el doctor, el traumatólogo te va a decir, oiga, usted está muy embromado, hay que hacerle un reemplazo de cadera o de rodilla. Entonces viene la lista de espera quirúrgica, esperar para que te operen. Antes de la pandemia, esto fluctuaba entre 250.000 personas y 290.000 personas. En este momento son 330.000. Y el tiempo de espera, que fluctuaba entre 300 y 400 días, en este momento es 574 días. O sea, 1 año y medio esperando cuando a ti te han dicho, oiga, usted tiene una cadera tan embromada que no puede caminar, pero esto se puede arreglar con operación, le vamos a dar fecha para operación. El especialista tiene 1 año y medio de espera. ¿Te das cuenta? Entonces, si a ese servicio, con ese grado de ineficiencia en cumplir las cosas, le carga a los pacientes del sector privado, es decir, va a ser mucho más desastroso todavía. Aquí hay una incomprensión enorme de las limitaciones en la operatividad de los servicios. Ahora, esto también lo analizamos y esto te puedo contar que te puede servir para Consuelo de Magallanes. Tenemos un desglose de los 29 servicios públicos de salud y los que más se deterioraron con la pandemia son O'Higgins, El Maule, Araucanía Sur, Metropolitano Sur Oriente, Biobío, Ñuble, Metropolitano Occidente, Metropolitano Norte y Coquimbo. El resto no tuvo tanto deterioro y Magallanes prácticamente no tuvo deterioro respecto a lo que tenía previo a la pandemia, pero en los otros servicios sí. Entonces esto demuestra que el problema es muy generalizado en el servicio de salud. No, es tremendo cuando uno se pone a pensar, o sea, hemos hablado de harto número, pero lo que estamos hablando, esos números representan personas, representan familias y necesidades que son imperiosas, porque estamos hablando de la salud, gente que le duele esto, que te fijas, ya que no puede desarrollar una vida normal, incluso muchos pueden tener serias incapacidades, tal vez por esta dolencia incluso de trabajar, y eso arrastra otros problemas, que incluso de una dolencia física, como tú dices, una cadera que no puede ser tratada, y la persona está muy limitada para trabajar, termina también siendo con desarrollando una patología, por ejemplo, mental, una depresión. ¿Ah? Entonces hay un deterioro en la salud de nuestra gente que es serio y que hay que atender, pero yo comparto tu opinión de que, bueno, los que se sentaron ahí a la mesa a decir, bueno, aquí vamos ideológicamente a reformular la salud de Chile, digamos, yo no creo que hayan tenido muchas competencias, ni la experiencia de vida, ni la experiencia profesional de lo que estaba sucediendo. Oye, Manuel José, es que tú acabas de decir una cuestión que es muy cierta, yo la comparto y muy dura. En el fondo lo que nos está pasando es que quienes están manejando salud, y por lo demás todo el país, son gente con una obsesión ideológica muy dura. Entonces han llegado a manejar el Ministerio de Salud con su motivo central de transformarlo en un sistema único para todo el país y acabar con los ISAPRE y acabar con el sistema privado de salud. Ahora, yo no soy un fanático de los ISAPRE, reconozco que han cometido muchas fallas y fueron muy torpes al no resolver varios de esos problemas oportunamente. Ahora están pagando platos. Los regalos que lo vamos a pagar todos los chilenos. Pero, por ejemplo, este dato que dieron hace pocos días atrás, que fue muy interesante ver que el presidente de la República dice, aquí estoy mirando el Mercurio del día jueves, el presidente dice, estamos anunciando esta medida, esto se refiere al copago del 10%, del 20% que lo exime. Esta medida del fin del copago del sistema público que regirá el 1 de septiembre y aplica prestaciones GES y no GES con un ahorro promedio de 265.000 pesos al año por familia. Y ese anuncio es una fantasía. Ese cálculo está hecho en supuestos absolutamente inaplicables a la masa de la gente. Fíjate que los beneficiarios de esto son las personas que están en el grupo C y D del FONASA. Esos son aproximadamente 6 millones de personas. Resulta que lo que se les está ofreciendo a esa gente es un descuento, es evitarles el descuento del 10% del bono o del 20% del bono si están en el grupo D.
siempre que se atiendan en el sector público, en los hospitales del sector público. Sí. Y tuviste la cifra. Entonces, lo que uno dice, bueno, a ver, esta gente, de esos 6 millones de personas, aproximadamente 5 millones de ellas habían optado por la modalidad de libre elección en el año 2021, el año pasado. Estaban pagando esa diferencia. Entonces tú le dices, ¿son tontos ustedes? ¿Por qué están pagando esa diferencia? No, lo que pasa es que el sistema público es muy insatisfactorio y ellos estaban dispuestos a pagar esa diferencia para atenderse en el privado. Y ahora tú le ofreces ahorrarse un descuento del 10% o del 20% para quedarse en el imperio de las listas de espera. Exactamente. Completamente Recordemos, creo que tú dijiste las cifras hace un par de minutos atrás. Creo que en estas consultas de especialistas la fila era de 1.900.000 personas. Entonces, ofrecer esta cuestión es, a mí me hicieron una entrevista el otro día, yo le dije, voy a usar un dicho campesino, esto es mucha bulla y pocas nueces, porque están ofreciendo una cuestión que, como la frase del presidente de la República, es súper atractivo que te den esa opción. Yo me voy a ahorrar 250.000 pesos a mi familia, pero no es real y no les va a prestar un servicio. Entonces, yo veo esta instrumentalización ideológica del sistema de salud como muy grave, porque lo vamos a pagar muy recaro. Probablemente no lo va a pagar ni tú ni yo, pero sí lo van a pagar la gente más pobre que tiene que depender de los servicios estatales al engañarlos con esta fantasía. A mí me duele mucho, conozco tanta gente, pobladores, que conozco sus necesidades y las vivo, y resulta que justamente eso, se le ofrece esa gratuidad, pero no tiene acceso, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve finalmente? Mira, yendo un poco más allá, no quiero, hay muchos números que como economista siempre me quiero cargar en los números, porque hay informes muy interesantes que la gente debería ojalá poder acceder, a los que se puedan interesar, que recientemente salió un estudio de estimaciones del costo fiscal directo de la propuesta de la nueva Constitución, el cual es salvaje, simplemente salvaje, ¿ya? Pero no voy a entrar tanto en esa materia porque, por en honor al tiempo, que ha estado muy interesante, Manuel José, también en esta gran reforma de la salud se quiere incorporar, ¿no es cierto?, nuevos derechos, y esos derechos tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Es un tema también bien sensible, que en definitiva este derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y el Estado es que lo garantiza a todas las mujeres y personas en capacidad de gestar, ¿ya? Y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, a ver, yo creo que estos temas igual hay que conversarlo, porque tú eres un médico de una carrera, ¿no es cierto?, larga, mucha experiencia, y hoy en día estás en un lugar que estás estudiando, estás mirando en general la salud desde arriba, analizándola, pero tú estuviste ahí, como se dice, cortando los árboles, metido en el bosque, ahora estás mirando un poco más arriba, ¿ya? Pero también yo sé que eres una persona que es creyente. Entonces, ¿qué te parece esto de que se legaliza el embarazo voluntario? Ya no estamos hablando de 3 causales, sí tiene que en definitiva después legislarse, ¿ya? Pero esta nueva propuesta constitucional instala de que se puede incluso, por lo que dice la Constitución, podríamos interrumpir un embarazo incluso el día en que está naciendo la guagüita. Y aquí también este derecho que entrega a las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, ¿ya?, excluye la participación del padre en la toma de la decisión, pero contrariamente o en definitiva contradictoriamente, el padre, si es que la madre no le permite decidir sobre la vida del que está por nacer, pero sí, si nace, la madre puede obligarlo a hacerse cargo de ese niño. Eso me parece que igual es una contradicción o una desigualdad, ¿ya? Y por otro lado también excluye la libertad de conciencia, y ahí va mi pregunta, porque tú eres médico y tú eres creyente. ¿Qué te parece eso que las instituciones de salud, la Universidad Católica, la clínica, pudiesen estar obligadas, ¿no es cierto?, a realizar abortos que van contra sus creencias, contra sus principios, porque sería un derecho otorgado por la Constitución? Yo pienso que esta es una de las múltiples manifestaciones que esta Constitución responde a una concepción ideológica muy profunda de bastante gente, desgraciadamente, y que en este aspecto desgraciadamente es bastante extendida en el mundo por lo demás. Ahora, yo estoy absolutamente convencido que una concepción en que ya hay un feto, ese es un ser humano, y me parece que esto de usar la interrupción voluntaria del embarazo es una manera simpática de no decir que es un aborto,
porque todo el mundo sabe que en el aborto uno está matando a una persona. Me parece completamente inaceptable atropellar los derechos de una persona indefensa que no está causando ninguna agresión y que nadie le ha preguntado su voluntad ni puede expresar qué es lo que quiere seguir para adelante. Ahora, respecto a la libertad de conciencia, yo personalmente no voy a hacer, no hice y jamás haría un aborto porque me parece que asesinar a una persona en condiciones muy inaceptables. Y espero que jamás la Universidad Católica acepte hacer aborto, aún al precio de que la cierren. No, hay algunos límites en los cuales uno tiene que ser completamente intransable. Ahora, esto corresponde a una visión antropológica bastante más amplia y compleja, porque tú mencionaste el rol del padre. Sí. La concepción de familia que trae la Constitución también es una cosa de una vaguedad y de una indefinición completa, que ellos no creen que la familia esté constituida por un papá, mamá y sus hijos. Ellos creen que una junta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas personas, hombres, mujeres y entre medios, que decían llamarse a sí mismo familia, constituye familia. Yo pienso que eso es un error gravísimo y que lo vamos a pagar, ya lo estamos pagando muy caro, porque los hijos que surjan de esas supuestas familias no van a tener la oportunidad de haber vivido en una familia con un papá y una mamá que los quieran, que se preocupen de ellos y que los formen bien. Así que yo creo que aquí hay otra manifestación de esta visión antropológica que yo no comparto en absoluto y que creo que es sumamente dañina para todo el país y para toda la sociedad, y que ojalá que sea rechazada. Claro. Hay cosas que son preocupantes. O sea, por un lado, por ejemplo, la Constitución, la propuesta, de hecho, ya no coloca como base de la sociedad o pilar de la sociedad la familia. Pudiendo, ¿no es cierto? Hay personas que creen que es la familia tradicional, yo lo respeto, yo también pienso así, pero hay otras personas que creen que la familia es más amplia, de distinta manera, pero incluso considerando ese tipo de familias distintas, ¿ya? No son el pilar de la sociedad, eso se consagra acá. Y por otro lado, se consagra, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, se reconoce que los animales son seres sintientes y son sujetos de derecho, ¿ya? Y ahí está, el no nato, el que está por nacer que un ser humano, no tiene ese derecho. Eso yo creo que los cristianos, los creyentes, tienen que reflexionar. Bueno, José, mucho, es que eso que estás señalando tú pone arriba de la mesa uno de los absurdos de esta propuesta constitucional. Le dan derecho a los animales y a los árboles y no a una persona que está en el útero. Sí, es una cosa increíble. Ya se sabe perfectamente que un embrión o un feto de un mes y medio, ya tiene capacidad de sentir dolor, de moverse, de tener reacciones, y ese no tiene ningún derecho. Llegar y matarlo y sacarlo para afuera. Y llegas a unos extremos, van a poner defensores de la naturaleza y los animales y no hay ningún defensor de los embriones. Sí, es una cosa completamente. Bueno, de la misma manera que tenemos los defensores, el Ministerio Público, defensa, ¿no es cierto?, de los victimarios, de los delincuentes, pero no tenemos defensoría para las víctimas. Exactamente. Los incentivos constitucionales. Manuel José, la verdad que te quiero agradecer mucho tu tiempo, de que hayas compartido tu conocimiento, la información, los estudios que realiza, ¿no es cierto?, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, una institución educacional de primera línea, con muchos alumnos. Yo me he impresionado la cantidad de alumnos que tienen. Ojalá algún día puedan llegar a la Universidad de Magallanes y abrir una nueva puerta de conocimiento a esta región. Así que te agradezco mucho la participación y te enviamos un abrazo gigante desde el último rincón del planeta. Muchas gracias, Manuel José. Encantado de haber compartido contigo y ojalá que esta conversa sirva para que nuestros auditores mediten cuidadosamente qué es lo que van a hacer respecto a la propuesta constitucional. Así que muchas gracias y cortamos porque yo me tengo que ir a la pega. Exactamente, seguimos con nuestra pega. Adiós. Muchas gracias, Manuel José. Que esté muy bien. Chao, chao.